Que el Señor los bendiga en esta hora. Quisiera enviar un especial saludo a toda la congregación de Vida Amor, especialmente a los pastores Jovan y la pastora Kelly, toda esa juventud que componen su ministerio. Hace unos días la pastora me escribió, me pidió que si le podía enviar un mensaje en este quinto aniversario que ustedes están celebrando. Y la verdad que cada vez que se me presenta una oportunidad de predicar la palabra, me recuerdo en una promesa que yo le hice al Señor hace muchísimos años, allá por el 2001, en el cual yo le prometí al Señor que en cualquier lugar donde se me invitara a predicar la palabra, que yo estaría dispuesto a hacerlo. En el libro de Jueces encuentro una palabra, Jueces capítulo 6, y es el pasaje que yo voy a usar como base. Yo quiero tratar un tema que creo que va muy en línea con lo que es el ministerio Vida Amor, porque es un ministerio relativamente joven. La mayoría de ustedes tienen muchísimos años por delante y es mi deseo poderlos desafiar en estos 5 años que ustedes están celebrando de aniversario. Permítame leer lo que dice la Escritura, Jueces capítulo 6, verso 11 al 16. Voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo traduce esta parte de la Escritura, esta versión. Dice de la siguiente manera: Después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: Guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas. Entonces el Señor le miró y le dijo: Ve con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. ¿No soy quien te envía? Y le dijo: Ve con esa tu fuerza. Respondió Gedeón: ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de todas las tribus, de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en la familia. El Señor le dijo: Yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Yo quiero que analice esta escritura. Como le dije, lo leí de la Nueva Traducción Viviente. Me encanta cómo traduce este pasaje. Antes de introducirte este pequeño mensaje, quiero contarte una historia, que es una historia real. Esto sucedió allá en el año 2000. Es una historia bastante impactante que tomó lugar en Rusia. Según se relata, después de que el comunismo cayó en dicha nación, se cuenta que el gobierno decidió limpiar las cárceles que estaban llenas de presos políticos. Dentro de estos hombres que iban a ser liberados se encontraba un hombre de nombre André Stomas. Este hombre había estado preso desde el año de 1945 y estaba a punto de ser dejado en libertad. Según los archivos,
Este hombre fue puesto en prisión cuando apenas tenía 25 años. Antes de dejarlo en libertad, decidieron que fuera visto por un psiquiatra, pues este hombre hablaba cosas incoherentes. Según daban testimonio los que lo interrogaban, este hombre, hermanos, pensaban que estaba loco. El gobierno ruso mandó a traer a un psiquiatra húngaro, porque este hombre provenía del país de Hungría. Y cuando este hombre empezó a analizar a André, se dio cuenta de que este hombre en realidad no estaba loco. Este hombre hablaba un dialecto antiguo que se hablaba en ciertas regiones remotas del país de Hungría. Y le hizo ver a las autoridades rusas, les dijo, este hombre no está loco, más bien ustedes con el interrogatorio lo están volviendo loco. Denle la libertad que él se merece. Antes de salir libre este hombre, pidió que le concedieran un deseo. Si yo te preguntara qué pidió, quizás no me darías respuesta. Pero lo que este hombre pidió que se le trajera un espejo. Y cuando aquel hombre le trajeron el espejo y se le puso frente de su rostro, empezó a llorar en una manera incontrolable. La razón por la cual lloraba en una manera incontrolable es porque este hombre, después de más de 50 años, miraba su rostro por primera vez. Este era un hombre que realmente había perdido su identidad. Muchos de nosotros tenemos la dicha de vernos cada día en el espejo, pero realmente yo considero una tragedia que nos vemos en el espejo y no nos damos cuenta realmente de lo que realmente nosotros somos. En la Carta Universal de Santiago, en el capítulo 1, el verso 22 y 24, Santiago dice algo que es tan importante, que tiene que ver con lo que es identidad. Dice Santiago, no solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchan la palabra pero no la obedecen, sería como ver de cara a un espejo, te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no te olvidas de lo que escuchas, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia. Santiago está hablando de mirarse en un espejo y no saber lo que realmente nosotros somos. Recuerdo que hace algunos años yo me encontraba, es más, hace como unos 10 años me encontraba en la isla de Puerto Rico ministrando a un grupo de jóvenes. Y recuerdo que yo les hice esta pregunta. Habían jóvenes entre las edades de 28 años hasta quizás unos 12 años, o de 12 a 28 más bien. Y yo les hice esta pregunta, ¿quién eres? Algunos me respondieron, bueno, yo soy fulano de tal y me daban su nombre. Otro joven recuerdo que me respondió y me dijo, yo soy un abogado. Y al primero le dije, yo no pregunté por tu nombre, te pregunté quién eres. Al segundo que me dijo que era un abogado, le dice, no te pregunté por tu profesión o tu oficio, te estoy preguntando quién eres. Después me acerqué con un tercero y recuerdo que aquel joven me dijo, yo soy un hijo de Dios y mi identidad está escondida en Él. Aquello me impactó, la respuesta de ese joven, que fue lo que realmente me inspiró a escribir acerca de identidad. Si volvemos al pasaje que tomamos como base para introducir este mensaje, encontramos ciertas cosas que yo creo que son vitales acerca de la vida de Gedeón y que de una manera u otra podemos encontrar mucha aplicación para nuestras vidas. Fíjate por un momento que este hombre, Dios
cuando el ángel se le presenta, lo primero que le dice es guerrero valiente. La versión Reina Valera dice varón esforzado y valiente. Pero este hombre de valiente no tenía nada, porque este hombre se encontraba escondiendo el trigo de los madianitas. Lo segundo que yo veo acerca de este hombre es que este hombre tenía conciencia de un Dios histórico, de un Dios que había hecho cosas grandes en el pasado, porque él respondió: ¿dónde están todos los milagros? ¿Dónde están todas las maravillas que nos han contado nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron él fue el que nos sacó de Egipto? Tenía conciencia de un Dios histórico que había hecho cosas grandes en el pasado. Y al analizar la vida de Gedeón, nos damos cuenta que la iglesia hoy en día está en una situación similar. Un Dios que ha hecho cosas grandes en el pasado, pero ni siquiera nos damos cuenta que es el mismo Dios de ayer, es el mismo Dios de hoy. Entonces, veamos que este hombre tenía un conflicto interno y no sabía quién él era. Observe algo más, que este hombre culpaba a Dios por lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. ¿Por qué Dios nos ha desamparado? Dice Gedeón, ¿por qué nos han venido todas estas cosas? Y digo, tan mal estaba Gedeón que no se daba cuenta que Dios le había dado la espalda a Israel, porque simplemente Israel había deshonrado a Dios. Y la Biblia dice claramente que Dios honra a aquellos que le honran. Él hacía culpable a Dios de todas las cosas que estaban pasando. Pero lo más terrible es no saber lo que él realmente era y lo que Dios estaba a punto de hacer con él. Él tuvo que hacer un descubrimiento. Gedeón no solamente tenía un problema de identidad. Observa que Gedeón le dice al ángel que él venía, que su familia era de las más pequeñas. De las más pequeñas. Le dice, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi familia es la más débil de toda la tribu de Manasés, y yo soy el de menor importancia en la familia. O sea que él era el hijo menor, el más insignificante, aquellos que quizás nadie creía en él. Es impactante cómo Dios usa gente tan insignificante para que se venga a cumplir lo que dice la palabra, que de lo vil y despreciado del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. El caso de Gedeón es un caso muy similar al caso de David. Cuando Samuel llega a la casa de Isaí, porque Dios le dijo, de ese lugar me voy a proveer un rey, Isaí hizo pasar a sus 7 hijos delante de Samuel. Pero Samuel le dijo a Isaí, el Señor no ha escogido a ninguno de estos. ¿Son estos todos tus hijos?, le dijo Samuel. Y él respondió, aún queda el menor, que está apacentando las ovejas. Entonces Samuel dijo a Isaí, manda a buscarlo, pues no nos sentaremos hasta la mesa, hasta que él venga acá. Y envió por él y lo hizo entrar, y era rubio, de ojos hermosos y bien parecido. Y el Señor le dijo, levántate, úngele, porque este es. Observa que la palabra que Samuel le había dicho a Isaí es que juntara a todos sus hijos. Su padre no trajo al menor
porque su padre no creía que el menor era lo suficiente grande para poder ser escogido por Dios y ser ungido. Si observas la vida de David, incluso cuando David llegó a la guerra para darle el almuerzo que su padre le envió a sus hijos, le dijo, ve y llévales este almuerzo a los hermanos. Cuando Eliab, uno de los hermanos, lo vio a David, se enojó y le dijo, ¿para qué has venido? Hasta sus hermanos despreciaban realmente al menor. David tuvo que hacer un descubrimiento de sí mismo. Y aquí te viene un principio muy grande, porque ustedes, la mayoría, son gente joven. El día que tú te ves a ti mismo de la forma en como Dios te ve, tú has ganado la batalla más grande de tu vida. El día que te ves a ti mismo, escúchalo una vez más, el día que te ves a ti mismo de la forma en como Dios te ve, tú has ganado la batalla más grande de tu vida. Cada uno de nosotros somos un diseño. Y detrás de cada diseño hay un diseñador. Y Dios nos creó a cada uno de nosotros con un propósito. Pero para que nosotros podamos entrar en ese propósito de Dios, es menester que usted y yo nos descubramos a nosotros mismos. Gedeón tuvo que hacer un descubrimiento. El ángel le dijo a Gedeón, le dice el ángel, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Le dice anteriormente, ve con esa fuerza que tú tienes. Observe que aquí hay algo muy importante. Cuando tú descubres tu identidad, por favor escucha esto. Cuando tú descubres la forma en cómo Dios te ve, estás también a un paso de descubrir el potencial que Dios ha puesto en ti. A cada uno de nosotros Dios nos ha dotado de potencial. Observa, ve con esa tu fuerza. Ve con ese potencial que yo ya deposité en ti. Hace algún tiempo yo escuchaba al doctor Myles Munroe. Y el doctor Myles Munroe decía unas palabras, o dijo unas palabras, porque ya partió con el Señor, el doctor Myles Munroe, que a mí se han quedado grabadas, nunca se me han olvidado. Y él decía esto: los cementerios son los lugares más ricos, decía. Y yo me preguntaba, ¿será que hay tesoros en los cementerios? Y él continuó diciendo, los cementerios son los lugares más ricos. Y después él continuó diciendo, ahí están los profetas que nunca profetizaron, los apóstoles que nunca levantaron iglesias, los pastores que nunca predicaron mensajes, los evangelistas que nunca ganaron almas, obras de artes que nunca fueron hechas. Y dijo, los cementerios son los lugares más ricos, porque ahí hay tesoros que nunca fueron descubiertos. Cuando tú descubres tu identidad, descubres tu potencial. Y cuando te esfuerzas por alcanzar cosas grandes para Dios, seguramente vas a llegar a algún lugar. Hace algunos días yo puse algo en el Facebook, que muchos lo han compartido, y yo dije esto en Facebook, un pequeño pensamiento. Si no sabes hacia dónde te diriges, ten por seguro que nunca llegarás a ningún lugar.
Cuando tú descubres realmente lo que tú eres en Dios y descubres tu potencial, vas a descubrir también tu propósito. Hay algo impactante que yo miraba y quiero compartirlo contigo porque lo considero de mucho valor. Recuerdo cuando salió la película El Rey León, The Lion King. Y yo no sé usted, pero a mí me encantó tanto esa película que la he visto quizás como en unas 3, 4 veces. Mi esposo y yo nos encanta ver The Lion King, incluso cuando salió la versión ya no con animada, sino que se mira más real, aunque en realidad fue una obra de lo que es la tecnología, la computación. Pero me impacta esa escena de Lion King. Me impacta ver a ese personaje de Rafiki, que no sé si juega el papel de un profeta o simplemente juega el papel de un brujo. Pero este fue el que ungió a Simba cuando él fue presentado ante todo el reino. Usted conoce la historia, cómo su tío prácticamente hace una jugada, una treta bastante mala. Su padre Mufasa muere y el tío termina culpando a Simba de la muerte de su padre. Y el joven león sale huyendo y deja prácticamente que el reino venga a caer en las manos del enemigo, que son prácticamente las hienas o las hienas en español. Al cabo de un tiempo, Rafiki está haciendo una cierta brujería quizás, pero descubre que Simba estaba vivo y sale a buscarlo. Y cuando lo encuentra, yo recuerdo que en la película Rafiki le dice, I know who you are, yo sé quién tú eres. Y le dice, you are Mufasa's boy, tú eres el muchacho, tú eres el hijo de Mufasa. Simba no quería entrar en una conversación con él. Simba era un rey que había perdido su identidad. Y me encanta que Rafiki lo lleva a un lago y le dice, ven, y le dice, mira profundo en el lago. Al principio Simba nomás miraba su rostro, pero de repente Rafiki le dice, mira profundo. Y cuando él centró su mirada en el agua, de repente ya no se miró él, sino que miró el rostro de su padre Mufasa. Y de repente cuando él miró el rostro de su padre Mufasa, se oyó una voz en el cielo que le decía, Simba, remember who you are. Simba, acuérdate quién tú eres. Y claro está, ese fue un momento definitivo para él, porque algo sobrenatural tomó lugar en la vida de aquel leoncito que se había olvidado que él había nacido para ser rey. La Biblia dice que nosotros somos reyes y somos sacerdotes. Nosotros no somos simplemente cristianitos que llegamos a la iglesia a cantar 4 o 5 cantos. Dentro de nosotros está el león de la tribu de Judá.
¿Quién eres? ¿Para qué naciste? ¿Para qué viniste a este mundo? Considero realmente trágico nacer y morir sin haber alcanzado el propósito por el cual Dios a nosotros nos ha creado. ¿Quién eres? Hace algún tiempo, un amigo mío viajó al país de Honduras. Y este amigo, aunque él no es cristiano, es un hombre muy generoso. Estaba en una región muy pobre, había ido a visitar a su suegra. Y su suegra había matado un cabrito y él estaba comiendo en la mesa junto con la familia de la suegra y algunos hermanos de él. Y dice que había un niñito muy pobre que lo miraba de lejos. Y él lo conmovió a aquel niño y le dijo a su suegra, le dice: suegra, por favor, sírvamele un plato de comida a ese niño. Y la suegra le dijo: ay, Mario, le digo, si le doy comida a ese niño, se van a venir otros y no vamos a poder servirle a tanta gente. Y le dice: no se preocupe, suegra, le dice, si hay necesidad de matar otro cabrito, lo matamos. Sentó a aquel niño a comer a la mesa y el niño comía con tantas ganas. Después de que terminó de comer, este amigo mío se metió la mano a la bolsa y le entregó al niño un billete de $20. El niño salió corriendo para su casa. Y al cabo de quizás unos 10 minutos el niño regresó. Y resulta que cuando regresa, el niño se acerca con mi amigo y le dice: señor, le dice, usted me dio este dinero, le dice. Pero señor, le dice, esto no sirve acá, le dice. Este dinero no sirve acá, le dice. Es más, señor, le dice, yo nunca he visto esta clase de dinero, le dice. ¿Para qué usted me dio esto? Y dice que él se rió y le dijo a su suegra, le dice: suegra, por favor, cámbieme estos $20 en lempiras. Y le dio al niño el equivalente de los $20. Cuando el niño miró todo aquel dinero, no podía creer su asombro. ¿Sabe que muchos cristianos somos así? La Biblia dice que mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Tenemos el Espíritu Santo y a veces nosotros ni cuenta nos damos de lo que realmente tenemos dentro. Tú eres una persona especial. Tú eres una persona a la cual Dios ha levantado para hacer cosas grandes. Allá por los años 1800 se cuenta la historia de que un hombre muy prominente de una iglesia muy prominente en Londres había llegado a una aldea como a 2-3 horas de Londres. Y como era día domingo, pasó por una pequeña iglesia donde había un joven de 19 años que estaba predicando la palabra. Aquel anciano de aquella iglesia entró, se sentó en la parte de atrás y quedó tan impactado de ver el nivel de unción con la que aquel joven predicaba. Aquel mensaje lo hizo hasta temblar aquel anciano. Cuando regresa a Londres, le contó al grupo de
de la junta directiva lo que había escuchado en este joven, el mensaje que había escuchado, cómo había sido de mucha bendición. Y deciden enviarle una carta de invitación. Y la carta invitaba a este joven para que fuera a ministrar en esa iglesia, que durante ese tiempo la iglesia se había quedado sin pastor. Aunque la intención no era de contratar a aquel joven como pastor, simplemente querían que predicara en ese famoso templo. Cuando el joven recibió la carta, les envió una carta a la junta directiva de esa iglesia y les dijo: yo creo que ustedes se han equivocado. Yo soy un joven de apenas 19 años y no creo ser la persona que ustedes buscan. Recibió una segunda carta, y en la segunda carta que recibió le decían a aquel joven: nosotros sabemos su edad, nosotros sabemos quién usted es y queremos extenderle una invitación para que venga y ministre. Esa iglesia, que había sido floreciente, estaba en decadencia. Estaban perdiendo muchos miembros. El pastor, que había estado por muchos años, había partido con el Señor y ellos tenían una dificultad para encontrar un ministro. Ese joven llegó y predicó ese domingo, y el impacto fue tan grande que lo invitaron para que predicara también en la tarde. La voz se corrió por todo Londres de que había un joven con un mensaje tan impactante, y en el servicio de la tarde la iglesia estaba repleta. Ese joven nunca se volvió a su pueblo o a la aldea de donde él había salido. Ese joven se llamaba Charles Haddon Spurgeon. La historia nos dice que este hombre se le conoce como el príncipe de los predicadores. Era un joven que estaba abandonado en una pequeña aldea, que todavía no había descubierto el potencial que llevaba dentro. Una vez más, permítame que te diga esto. Es una tragedia nacer y morir sin haber alcanzado el potencial, sin haber alcanzado el propósito, sin haber alcanzado esa perfecta voluntad para la cual Dios a nosotros nos ha llamado. En este año yo voy a cumplir 56 años. Cuando cumplí 55 el año pasado, le dije al Señor que iba a gastar mis años que me quedan hasta terminar esa recta final y terminar bien. La vida es como una carrera. No corras simplemente por correr, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 9:24. Corre de tal manera, dice, que alcances el premio. A lo que Pablo se está refiriendo es simplemente terminar esta carrera, sabiendo que todo aquello para lo cual Dios nos creó, que nosotros podemos alcanzarlo. Que el Señor los bendiga en esta hora, y espero que su ministerio florezca en la ciudad de Trujillo. Que sean ilustre en toda la nación peruana, una nación a la cual yo amo, y que sueño un día moverme para la ciudad de donde ustedes son. Trujillo. Así amo tanto al Perú, que cada vez que se me presenta una oportunidad de predicar a los peruanos, lo considero como un privilegio y un honor. Padre, en esta hora yo te doy gracias por los pastores Jovan, pastora Kelly, y por cada uno de esos jóvenes que lo componen este ministerio.
Permite, Dios mío, Señor, que esta palabra les ayude para establecer metas claras, metas específicas, y que alcancen ese propósito por el cual, Padre mío, Señor, tú has creado a cada uno de ellos. Bendice, Señor, la ciudad de Trujillo, una ciudad a la cual yo amo, y bendice la nación peruana, Padre, una nación que siempre está en mi corazón. Gracias, Señor, por este privilegio que tú me das de predicar. En el nombre de Jesús. Amén.